que no tenemos que preocuparnos tanto en medio de estas situaciones. Lo que sí yo creo que debemos preocuparnos es dónde está mi testimonio de lo básico, si me entiendes. ¿Mi testimonio está centrado en principios o está centrado en una persona? Nueva semana. Nuevo, ven, sigue más. Muy bien. Y seguimos con Jeremías. Y la introducción que se da en el manual de Ben Sígueme de esta semana dice así: Cuando Jehová llamó inicialmente a Jeremías a ser profeta, le dijo que su misión sería arrancar y destruir. Y en Jerusalén había gran cantidad de iniquidades que arrancar y destruir. Sin embargo, aquello era solo una parte de la misión de Jeremías. También se le llamaba a edificar y plantar. Dice, su ley, o sea, la ley de Dios, debe ser en nuestra mente y escrita en nuestros corazones. Eso es lo que en verdad significa que el Señor sea nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Entonces, poco inspirados por esa introducción, por el tema que se habla esta semana en Ben Sígueme y por la última conferencia, elegimos la pregunta de cómo fundamos nuestra vida en Él y cómo vencemos al mundo, ¿no? Que fue un poco el tema de los últimos dos temas que habló el presidente Nelson, ¿no? Cómo fundamos nuestra vida, o sea, nuestra fundación espiritual, y en la última conferencia, cómo vencemos al mundo. Y no sé si quieres empezar o empiezo yo. Empezás vos. Ok, en esta última conferencia, a mí me gustó un ejemplo que dio Elder Ceballos. Él habló de que cuando él estaba estudiando para ser ingeniero civil, llegaron a una clase donde el profesor, era la clase de estructuras antisísmicas, y el profesor en la primera clase les dijo, yo no puedo, o sea, básicamente en otras palabras le dijo, no los voy a enseñar a hacer estructuras antisísmicas porque eso es imposible. No, los terremotos, los sismos van a ocurrir de todas maneras, nos guste o no nos guste. Lo que les voy a ayudar es a aprender a hacer estructuras que puedan soportar los golpes, los movimientos de esos sismos, de esos terremotos que van a venir, sin ningún daño importante, ¿no?, en la estructura. La tecnología es muy válida. Siento que en nuestra vida siempre van a venir terremotos, siempre van a haber terremotos, y no podemos tener una vida anti-terremoto, o sea, que tener una burbuja que nos aísle de cualquier problema que pueda llegar a nuestra vida, sino que los problemas van a venir. Lo que podemos hacer es preparar nuestro testimonio, especialmente de Jesucristo y de su plan para nosotros, para que cuando esos terremotos, esos sismos vengan a nuestra vida, no tengan el poder para derrumbarnos, ¿no? No puedan derrumbar nuestras fundaciones, no puedan derrumbar nuestro testimonio, sino que nosotros podamos permanecer firmes en esos terremotos que van a venir a nuestra vida. A mí me gusta eso porque sabemos que esos terremotos van a venir, ¿verdad? No es posible vivir una vida sin tener momentos de terremotos, o tal vez leí un discurso que hizo una analogía a la lepra espiritual. ¿Y qué significa eso? Significa perder sentimiento, si me entendés. Cuando una persona tiene lepra, empieza a perder sentimiento en sus dedos, en sus pies, en sus orejas. Y él hace la analogía a la lepra espiritual, que es perder sentimiento espiritual en nuestras vidas. Y con eso creo que esos terremotos en la vida pueden llegar en maneras muy diferentes. Tal vez para una persona puede ser un terremoto de acciones causadas por otras personas. Puede ser guerra, puede ser terremoto de verdad, destrucción. A veces puede ser el pecado, ¿verdad? Puede ser la frustración que viene con hábitos malos que queremos mejorar o superar en nuestra vida. Creo que hay muchas maneras, muchas diferentes tormentas o terremotos que vienen a nuestras vidas. Pero en este mismo discurso, y creo que también en todos los discursos recientes de presidente Nelson, hablan de cuán importante en esos momentos es la guía espiritual. En el discurso de las fundaciones que hizo el presidente Nelson, me gustó mucho lo que dijo en cuanto a qué podemos hacer para tener una fundación firme en Jesucristo, para que cuando vengan las tormentas o los terremotos o la destrucción en nuestras vidas, que podemos superarlos sin, o sea, con problemas, pero sin saliendo del camino. Y él dice, créanme
cuando les digo que si su cimiento espiritual está edificado firmemente en Jesucristo, no tienen por qué temer. Si son fieles a los convenios que hicieron en el templo, el poder de Él los fortalecerá. Entonces, cuando ocurran terremotos espirituales, podrán mantenerse firmes porque su cimiento espiritual es firme e inamovible. Inamovible. Y creo que es importante el parte cuando habla de los convenios que hacemos en el templo. Durante todo el discurso de esas fundaciones, él habla básicamente de los templos y cuán importantes son los templos en nuestras vidas. Y no solamente de los templos, pero lo que hacemos adentro del templo, ¿verdad? Los convenios que hacemos. Porque el poder que necesitamos para superar los terremotos, para enfrentar la adversidad en el mundo, el poder que necesitamos para hacer eso se encuentra por medio de los convenios que hacemos con Jesucristo. Y creo que debemos recordar eso cuando estamos formando nuestra fundación para un terremoto que ha de venir. Ujú. Y que otro énfasis de nuevo, que van a venir, ¿no? Creo Claro. que el error está a veces en que pensemos que la vida tiene que ser fácil o la vida tiene que ser libre de problemas, especialmente cuando somos creyentes, especialmente cuando ejercemos fe, especialmente cuando somos miembros de la Iglesia de Jesucristo. No podemos caer en el error de pensar, porque soy miembro de la Iglesia, porque soy creyente, porque soy cristiano, entonces mi vida debería ser libre de problemas, libre de estrés, libre de dudas, libre de cualquier cosa. En realidad, la vida va a ser muchas veces un poco más compleja en el sentido de que vamos a ser probados y muchas veces esas dificultades van a venir para nuestro bien. Y Elder Christofferson habló de esto en la última conferencia y me gustó mucho el punto de vista que él trajo. Y él dijo que esta actitud es predominante en nuestra cultura hoy en día, ¿no? En esta generación, de que las dificultades en la vida son una amenaza para el bienestar personal y deben ser rechazadas. Y él dijo esto acerca de la filosofía de estas personas, dando el ejemplo de una mujer que tiene amigos que le sugieren esto, le dicen, si ella discute con su esposo, entonces debería dejarlo. Le dicen, te causa molestia a tus hijos, entonces deberías enviarlos a la guardería. Y dice que es preocupante ver que muchos no comprenden que las pruebas e incluso el sufrimiento son una parte normal de la vida y que incluso forman parte de una buena vida si es que ese sufrimiento nos enseña a ser pacientes, amables y a amar a los demás. Y Elder Christofferson cita a Christian Smith, un sociólogo de religión, que descubrió en un estudio de adultos de entre 18 a 23 años que la mayoría de ellos cree que la sociedad no es más que un conjunto de individuos autónomos cuyo propósito es disfrutar de la vida. Y Elder Christofferson concluye diciendo, según esta filosofía, cualquier cosa que a uno le resulte difícil es una forma de opresión. Y me gusta mucho la ironía que él usa, ¿no? Porque es cierto, creo que hoy en día se ve mucho esta actitud, esta forma de pensamiento, de que cualquier cosa difícil es una forma de opresión en cierta manera. Y no, no es así. Hay cosas que sí tenemos que evitar. Uno no va a buscar sufrir, uno no va a buscar pasarla mal. Pero muchas cosas requieren esfuerzo, muchas cosas requieren que nosotros seamos resilientes, que nosotros seamos consistentes, que nosotros demostremos esfuerzo. Y eso va a generar un progreso. Pero no todas las cosas que nos sean difíciles o que requieran ese esfuerzo, que requieren que nosotros de repente salgamos de nuestra zona de confort y que transpiremos un poquito, por así decirlo, sean una opresión. O sean cosas que tengamos que evitar o que tengamos que denunciar o que tengamos que rechazar a toda costa. Al contrario, muchas de esas cosas son buenas. Y Dios espera que hagamos cosas difíciles. Claro. Y creo que eso es lo difícil de ver una cosa buena cuando nos está causando mucho estrés o preocupación. Pero como ya hemos hecho la énfasis que eso va a pasar, ¿verdad? Van a venir tormentos o terremotos, esa es la palabra, terremotos. Pero creo que a veces yo siento cuando estoy pasando por un tiempo difícil en mi vida, o sea, una lepra espiritual o una sequía espiritual, que siento que soy la única, si me entendés. A veces siento que, no, yo soy la única que tal vez no siento
O sea, siento el espíritu, pero no lo siento como lo sentía antes. O ¿por qué no lo siento como lo sentí en la misión? ¿Por qué no lo siento cuando estuve en un campamento, no sé qué? Y a veces pienso que yo estoy mal. Pero debemos recordar que eso pasa a todos, ¿verdad? Que todos pasamos por tiempos muy difíciles en la vida. Y de hecho yo creo que la mayoría de las veces todos están pasando por un momento difícil. Entonces no tenemos que preocuparnos tanto que no tenemos que preocuparnos tanto en medio de estas situaciones. Lo que sí yo creo que debemos preocuparnos es dónde está mi testimonio de lo básico, si me entiendes. ¿Mi testimonio está centrado en principios o está centrado en una persona? Eso es algo en que yo he estado pensando mucho. Recién lo aprendí por una clase de religión, que la verdad es Jesucristo, ¿verdad? Nosotros nos seguimos reglas, ¿verdad? No adoramos a reglas, adoramos a una persona. Nosotros seguimos a una persona. Queremos ser como una persona y esa persona es Jesucristo, ¿verdad? Él es la fuente de la verdad. Entonces creo que en estos momentos tan difíciles debemos recordar en quién creemos, ¿verdad? No qué creemos, en quién creemos, por qué creemos en Cristo, en Dios, ¿verdad? Y creo aferrarnos a este testimonio que tenemos acerca de Cristo. Junto a eso, de hecho, en el discurso del abril de este año que hizo presidente Nelson, él habló un poco en cuanto a la ímpetu espiritual. Y no quiero hablar de todos los puntos de que él habló, pero lo que me marcó mucho cuando lo estaba leyendo recién era número 4, que es procuren y esperan milagros. Y creo que cuando estamos tan desanimados por las situaciones de nuestra vida, o sentimos que no podemos avanzar, o sentimos que tenemos que mejorar, debemos recordar que Dios es un Dios de milagros, ¿verdad? Y que sigue haciendo o obrando milagros hoy en día. Creo que el milagro más grande es el cambio que Dios puede obrar y hacer dentro de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nos pasan cosas difíciles, tal vez podemos pensarlo en esta manera, ¿verdad? Que Dios está obrando adentro de mí para que yo sea una persona mejor, ¿verdad? Para que yo pueda llegar a mi potencial divina, que es ser como Dios un día. Muy bien. Y de hecho, para concluir nomás, yo quería mencionar un poco de lo que habló el presidente Nelson en esta última conferencia, porque él habló directamente de cómo vencer al mundo. Y él habló de que tenemos que sacar esa mentalidad de que tal vez ser miembro de la iglesia o ir a la iglesia requiere mucho de nosotros, sino que es lo contrario, ¿no? El hacer y guardar los convenios que hacemos puede hacer que nuestra vida sea más fácil, que podamos hallar descanso en nuestra vida, que podamos hallar alivio y paz. Dijo que gracias a que Jesucristo venció al mundo, nosotros también podemos vencer al mundo. Este mundo que hoy en día es muy egocéntrico, que está saturado de pecado y que a veces es agotador, ¿no? Y él dijo, ¿qué significa vencer al mundo? Significa vencer la tentación de preocuparse más por las cosas de este mundo que por las cosas de Dios. Significa confiar en la doctrina de Cristo más que en la filosofía de los hombres. Significa deleitarse en la verdad, denunciar el engaño y llegar a ser humildes discípulos de Cristo. Significa optar por abstenerse de todo lo que aleja el espíritu. Significa estar dispuestos a abandonar incluso nuestros pecados favoritos. No significa llegar a ser perfectos en esta vida, ni significa que sus problemas se esfumarán como por arte de magia, porque no lo harán. Y no significa que no seguirán cometiendo errores. Vencer al mundo no es un acontecimiento que ocurra en un día o dos. Se produce a lo largo de toda la vida. Y él nos invitó a que nos hagamos cargo de nuestro testimonio. Me gustó, es muy relacionado a lo que mencionabas recién. Que nos hagamos cargo de nuestro testimonio de Jesucristo. Que trabajemos para conseguirlo, que lo nutramos con verdad. Que no lo mezclemos con la filosofía de los hombres. Me gustó mucho ese punto. Que no mezclemos nuestro testimonio con la filosofía falsa de los hombres y mujeres incrédulos. Y que lo pongamos como prioridad mayor. Que pongamos a prueba. Creo que él dijo eso. Pongan a prueba. Pongan como prioridad mayor su testimonio de Jesucristo y vean los resultados. Vean cómo eso les ayuda a vencer al mundo.
terminas ahí? Sí. Ok.